de cómo curar la piedra de toque y de cómo limpiarla son parte de un proceso que se tiene que realizar. Se tiene que trabajar, se tiene que lijar para que la dirección de la porosidad sea la idónea. Un galvanizado de muy buena calidad, esta metodología no es para eso. Es esencial saber la limpieza de esta herramienta. Carmen, acabas de tocar un punto bien importante que era precisamente como tú acabas de comentarlo, el uso de las personas que son nuevas y que van empezando en el ámbito de la evaluación, el utilizar esta metodología, esta herramienta de evaluación, porque pasa mucho, ¿no? Y no nada más es con esto, básicamente es con todo el proceso de evaluación, ya sea por medios directos o por medios indirectos como es la piedra de toque. El uso del material de evaluación, no saben utilizar el material de evaluación y la mayoría de los instructores desconocen al 100% cómo se utiliza este método. Precisamente estos videos de cómo curar la piedra de toque y de cómo limpiarla son parte de un proceso que se tiene que realizar para que tus ensayos que realizas con la piedra de toque sean exactos, porque, o sea, correctos, porque si no tenemos esta buena costumbre de tener nuestra herramienta óptima para poder hacer estos análisis, en lugar de ayudarnos nos van a perjudicar, pero no es porque el método no sirva, sino porque nosotros no lo sabemos utilizar y no nos enseñaron a utilizar, lo que básicamente pasa en la mayoría de los lugares en donde llego a realizar algunas auditorías o revisiones y nos pasa esto, ¿no? Que básicamente no lo saben utilizar. De repente me dicen, mire lo que está pasando con la piedra de toque y hago esto. Y yo les digo, a ver, préstamelo a mí, lo vamos a hacer. Y dicen, no, bueno, es que a usted no le pasa eso, ha de ser mago. No, no soy mago, simplemente sé realizar bien el proceso. Y otro aspecto muy importante también, que es el saber para qué sirve este instrumento, que era como lo decías, ¿no? Un relleno, un laminado, inclusive una chapa de un galvanizado de muy buena calidad, esta metodología no es para eso, no nos sirve para determinar la autenticidad del metal, nos sirve para determinar el quilataje una vez ya viendo garantizado que el metal sea auténtico. Es buenísimo para eso esta herramienta. Y yo creo que este parteaguas que acabas de mencionar es la parte esencial para poder hacer evaluaciones correctas con base al el equipo o el material que vas a utilizar para realizarlas. En este caso, este material solamente sirve para determinar quilatajes, más no para determinar la autenticidad del material que estamos nosotros determinando, por lo que ya había comentado, baños, laminados, que pueden nada más tener un poco de oro y la piedra lo va a detectar como si fuera oro, porque todo depende, como bien decía Fer, de la porosidad. Dependiendo de la porosidad, la piedra va a tener la capacidad de poder arrastrar un poco más de material o menos, dependiendo cómo lo tengamos trabajado. Es correcto, Ray. Igual como lo habías explicado en otras metodologías, independientemente de que este material, esta piedra de obsidiana, que es un vidrio natural, la obsidiana, pero que aquí lo estamos consolidando de manera sintética, es decir, a través del laboratorio, pese a su naturaleza porosa, se tiene que trabajar, se tiene que lijar para que la dirección de la porosidad sea la idónea. Me ha tocado en muchos lugares que lamentablemente, contrario a lo que aquí estamos afirmando, utilizan como única metodología de detección, de evaluación de joyas, pero a su vez están omitiendo algo muy, muy importante, la pulcritud. Como ya lo hemos visto en otros videos, es esencial saber la limpieza de esta herramienta. Decías que todos los materiales deben de estar óptimos y parte de estas óptimas condiciones de reactivos, de utensilios o inclusive de nuestra piedra de toque, pues deben de estar en adecuadas condiciones de limpieza, porque de lo contrario, tanto la falta de pulcritud, tiempos de reacción, exceso de líquidos, de reactivos, nos pueden dar reacciones sumamente diferentes.
Por eso es comprensible, Ray, que en el momento en que tú estás detectando una pieza, pues te va a dar otra reacción más fidedigna que para los compañeros que todavía no tienen ese expertise de utilizarla.